Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cielos de Verano. En esta ocasión vamos a continuar con el último video sobre los planetas. Cuando comencé con esta serie lo hice durante la temporada de Aries, hablando obviamente acerca del Sol. Luego seguimos con la Luna durante la temporada de Tauro y así sucesivamente con los diferentes planetas a medida que íbamos transitando por sus signos de exaltación. Y es por esto justamente que actualmente, ya que estamos transitando por el signo de Piscis, es decir, el Sol se encuentra en este momento por dicho signo, voy a estar cerrando esta serie hablando de Venus. Si bien es un planeta muy conocido y popularmente tenemos el símbolo de Venus muy asociado a lo femenino, así como el símbolo de Marte lo asociamos a lo masculino, creo que añadiendo a esta lectura, Venus está profundamente arraigada dentro del simbolismo cultural y artístico. No hay que irse muy lejos para verlo. Venus ha sido representada a lo largo de la historia en innumerables estatuas, ha sido el canon de belleza en la pintura y también el canon de la belleza femenina en la antigüedad. Su imagen, su forma y su simbolismo han atravesado siglos. Algo que me resulta especialmente interesante es que Venus actúa como una especie de musa. No solo lo fue en la antigüedad, sino que lo sigue siendo hoy en día. Venus inspira poesía, música, imágenes, pintura, moda, estética. Inspira en todas sus formas. Esto es interesante porque en la astrología clásica, disciplinas como la poesía o la música estaban más bien ligadas o bajo la tutela del Sol, incluso también de Mercurio. Sin embargo, modernamente, además de reducir a Venus únicamente al planeta del amor como su única función, incluso deja de lado asuntos en manos de otros dioses, y no de cualquier dios, sino generalmente de dioses masculinos. También se le ha adjudicado áreas como la moda, la estética y la comida. Y aunque todo esto es correcto, obviamente, creo que sigue siendo insuficiente. Aquí es donde veo la importancia de volver a los clásicos, porque si bien Venus gobierna el amor, como dije, y las relaciones, también se nos representa una Venus mística, una Venus con una profunda capacidad religiosa y espiritual, que se encuentra a la par del Sol, y por qué no también de Júpiter. Creo que incluso los intentos modernos por defender a Venus quedan un poco cortos cuando se le quita esta dimensión espiritual. Entender la regencia del amor implica también entender qué es el amor, qué implica la sexualidad y qué implica el cuerpo. Y acá aparece otro punto clave. Venus no solamente rige el amor como algo idílico o emocional. Venus también está involucrado en la genitalidad del amor, en la expresión del amor a través del cuerpo y de los cinco sentidos. En muchas lecturas modernas se intenta desligar a Venus de toda cuestión carnal, asociándola exclusivamente a Marte. Venus, sin embargo, también rige los actos carnales, la intimidad, el contacto, la experiencia y todo aquello que hace al amor y a la experiencia del amor como algo sensorial, incluso dándonos la capacidad de lo trascendental. Obviamente todo esto lo vamos a ir desglosando más adelante durante el trayecto de video cuando nos adentremos a las definiciones más específicas. La idea es profundizar y dar una vuelta más de rosca, contrastar ideas y agregar nuevas capas de significado a lo que Venus es y representa. Antes de adentrarnos, vamos a hacer una pequeña síntesis de sus regencias y asociaciones. Venus es un planeta benéfico, en muchos textos se la llama la pequeña benéfica o la pequeña fortuna, pertenece a la secta nocturna junto con Marte y la Luna. En cuanto a su naturaleza elemental, se la asocia mayoritariamente al elemento aire con una cualidad caliente y húmeda y temperamento sanguíneo. Sin embargo, existen diferentes opiniones entre los autores clásicos. Algunos la consideran fría y húmeda, asociándola al agua y al temperamento flemático. Aún así, hay una constante, y la constante es la humedad, la templanza y el equilibrio. Sin embargo, podemos rastrear esta explicación de que por qué la mayoría de los autores la consideran dentro de lo caliente y lo húmedo. Esto se va a comprender a través del orden caldeo. Si observamos o buscamos el esquema y nos dirigimos desde abajo hacia arriba, de la parte más inferior a la parte más superior, comenzando por la Luna, luego Mercurio, Venus y el Sol, vemos que Venus se encuentra por debajo del astro rey. Y es por esto que recibe humedad, ¿no? Pertenece a la esfera de la Luna, ¿no? Y también al estar tan cerca del Sol recibe calor. Esto mismo ocurre con todos los planetas, en sus diferentes medidas. Podemos pensar también en Marte, por ejemplo. Marte se encuentra por encima del Sol, lejos de la Luna, por eso es lo seco, pero sigue siendo caliente por su cercanía al astro. Venus comparte el calor, pero conserva la humedad.
dejando de lado los temperamentos y dirigiéndonos al género, Venus es considerada femenina junto con la Luna. Mercurio ocupa un lugar intermedio y mutable, Saturno también va a presentar una ambigüedad, Marte incluso es considerado femenino por algunos autores, y esto nos recuerda que el género en la astrología no es algo físico, sino es simbólico y es contextual. Para esto los invito obviamente a que miren el video de Mercurio, donde ahondo un poco más en esta cuestión del género y de lo ambiguo del mismo. Venus también representa una diferenciación fundamental según su aparición en el cielo. Cuando aparece por el este como el lucero del alba, es decir, antes de que salga del sol, la Venus luciferina se va a expresar de una forma más activa, más masculina, entre comillas. Cuando aparece por el oeste como estrella vespertina, se expresa de forma más femenina, más introspectiva, más receptiva. Ambas posiciones son válidas y poderosas, incluso en la antigüedad se pensaban que eran dos planetas diferentes, y vamos a tener toda esta relación de Venus junto con su retrogradación, diferentes características, va a inspirar a la mitología de Inanna Ishtar, que es el descenso de esta diosa hacia el inframundo, ¿no? Incluso los griegos también van a tener diferentes dioses representando a este mismo planeta. Con esto lo que quiero decir es que Venus, incluso aunque sea un planeta de alguna manera reducido o diluido en sus significaciones, también es un planeta profundamente alquímico y complejo de analizar, a tal punto que los astrólogos hacían una diferenciación entre sus diferentes posiciones con respecto al Sol, ¿no? Por último, antes de cerrar con esta introducción, repasamos sus dignidades. Venus va a tener su domicilio en Tauro y en Libra. Se va a exiliar en Aries y Escorpio, que son los signos opuestos a su domicilio, y se va a exaltar en Piscis, donde incluso algunos autores la consideran corregente o regente superior del signo. Y también va a encontrar su caída en el signo de Virgo. Este es un emplazamiento complejo casi siempre, aunque no necesariamente dramático, ya que ambos comparten, tanto signo como planeta, ciertos puntos de contacto y de cohesión. En definitiva, los planetas benéficos, aunque se encuentren en una posición compleja, al final del día tienden a sacar a relucir algo positivo, ¿no? Aunque se vean habitando un espacio contrario a su naturaleza. Muy bien, habiendo dejado atrás esta pequeña introducción, nos dirigimos directamente a las definiciones de Vettius Valens. Vettius Valens dice: Venus es deseo y amor, significa la madre y la nutrición. Rige sobre los ritos sacerdotales, superintendentes escolares, es decir, benefactores públicos, vestir ornamentos dorados y el uso de coronas, alegría, amistad, compañerismo, la adquisición de propiedades, la compra de ornamentos, acuerdos en buenos términos, bodas, artes elevadas, sonidos placenteros, músicos, cantos melodiosos, belleza de la forma, pinturas, mezcla de colores tanto en bordados, tintura y elaboración de ungüentos. Venus hace a los inventores, maestros de estos oficios, así como la artesanía o el comercio, aquellos que trabajan con esmeraldas, piedras preciosas y marfil, aquellos que tejen con hilos dorados y quienes se adornan con oro, peluqueros, personas a las que les gusta la limpieza y los juegos. Concede el cargo de supervisor del mercado, medidas, peso, comercios, fábricas, el dar y recibir, es decir, los regalos, risas, regocijo, orden y la caza en lugares acuáticos o húmedos. Otorga la ayuda de mujeres reales o familiares y asegura una reputación notable cuando Venus coopera en tales asuntos. De las partes del cuerpo rige el cuello, el rostro, los labios, la nariz y las partes frontales desde el pie hasta la cabeza. Las partes del coito, de las partes internas del cuerpo rige los pulmones. Venus es también el sustento de otro y de su nutrición. Rige sobre las piedras preciosas y ornamentos coloridos, de productos rige sobre la oliva. Es de la secta nocturna, de color blanco y grasoso en gusto. Muy bien, habiendo leído la definición de Vettius Valens, cuando leemos lo que el astrólogo nos dice, lo primero que aparece con claridad es la unión de Venus con el amor, pero no entendida desde un único lugar, sino desplegada en múltiples facetas. El amor aparece en el matrimonio, en el deseo, en las relaciones sexuales y también en la regencia directa sobre los órganos genitales y su función. Venus no es solo el sentimiento, sino la experiencia encarnada del amor.
Estas cuestiones las comparte en gran parte con la luna, especialmente en lo que refiere a la figura materna y a la nutrición. Sin embargo, creo que en Balance esto no apunta tanto al ejercicio de criar en sí mismo, como si lo vemos más claramente en la luna o también en su faceta relacionada a Júpiter exaltado en Cáncer, sino al rol central de la mujer dentro de la estructura social y simbólica. Y esto lo vemos también junto con la luna, que representa a las consortes o a las reinas. Vamos a ver a Venus también representando figuras femeninas de gran poder, figuras femeninas donde encuentran cierta centralidad, ya sea a nivel estatal o en una familia, ¿no? En el núcleo familiar. Por lo tanto, Venus y también la Luna van a representar la importancia de lo femenino como eje articulador. La nutrición, de todos modos, sigue siendo un tema profundamente venusino también, porque podemos rastrearlo claramente en su asociación con Tauro, que es uno de sus domicilios, que además también es el signo donde la luna se exalta, y vemos claramente cierta unión con las definiciones de la luna en lo que respecta al cuidado del cuerpo y el alimento del cuerpo. Y es en este lugar donde vemos que el cuerpo, el alimento, el sostén material y el placer sensorial se entrelazan. Alimentar y nutrir no es solo dar comida, sino también generar un espacio de estabilidad, de disfrute y de seguridad. Creo que también esta cuestión de la crianza y de generar un espacio nutritivo y positivo para el engendrar vida y también para mantener la existencia vital de algún ser, está dado también no solamente por la Luna y por Venus, sino también por Júpiter. Y especialmente hago hincapié en la parte benéfica que une a estos dos planetas, ¿no? Júpiter como el gran benefactor y Venus también. Hay que recordar, y los invito a que revisen el video de Júpiter, donde a este planeta no solamente se lo asocia con la riqueza material y económica, sino también habla de una multiplicación en lo que respecta a la reproducción, ¿no? Siendo el regente de los hijos o siendo un planeta que está muy relacionado con el engendrar hijos. Por lo tanto, creo que los planetas benéficos generan un espacio, un ambiente donde no solamente vemos cuestiones positivas relacionadas a lo económico, sino también son equilibradores de espacio, ¿no? Son niveladores y son planetas constantes, por lo tanto nos permiten mantener la vida y la nutrición y el suministros de diferentes bienes para que ésta de alguna manera se reproduzca y alcance un punto álgido, ¿no? Mientras que vemos a Saturno o a Marte teniendo una naturaleza más bien errática y sorpresiva. Es y son aquellos eventos que irrumpen en la estabilidad, irrumpen en lo cotidiano a través de algún evento sorpresivo que nos obliga a tomar cierta posición, ¿no? Obviamente Marte va a tener su propia naturaleza de generar este evento, tal vez de una forma más agresiva, más rápida, más inesperada, y Saturno es el deterioro en el tiempo, ¿no? Mientras que Venus y Júpiter son planetas que generan un ambiente cómodo, un ambiente lleno de recursos, un ambiente rico, contundente, que nos da la posibilidad obviamente de llevar a cabo eso que uno desea, ¿no? Es por esto que vemos esta cuestión también, no solamente de Venus llevándolo y uniéndolo a Tauro, sino también vemos el rol de Venus y de Júpiter como planetas benéficos. Siguiendo con Balance, nos muestra también una Venus que está muy ligada al juego, a la alegría, a la música, a la belleza, al canto, también a diferentes oficios, los relacionados obviamente con telas, con el teñir de las telas, el tejido, el trabajo con metales preciosos, más que nada con piedras preciosas, y todo esto obviamente podemos asociarlo fácilmente, y más que nada la primera parte de el juego y la alegría, y también diferentes oficios relacionados a lo artístico, a la casa 5, ¿no? La casa de la creatividad, una casa que simbólicamente y clásicamente va a estar regida por Venus. Esto marca una diferencia contundente en la astrología actual y contemporánea, donde se le adjudica la casa 5 al Sol o al signo de Leo, ¿no? En la astrología clásica, las diferentes casas van a tener, a través de diferentes metodologías, cada planeta va a ir rigiendo una casa en específico. La casa 5 era la llamada casa de la buena fortuna, ¿no? Y va a estar regida por Venus. Es interesante ver todas estas cuestiones donde hoy
lo relacionamos con Leo y la expresión y más relacionado al Sol, en realidad van a ser dadas por Venus, ¿no? Mientras que el Sol va a estar rigiendo la casa 9, una casa más bien que habla de la inspiración, de la filosofía, de mirar hacia el cielo y acercarnos de alguna manera a Dios, de la inspiración más elevada. Elementos que de alguna manera le es quitado al Sol en una astrología más bien contemporánea. Siguiendo con Venus y esta asociación de lo divertido, del juego, de lo lúdico, también aparece la idea del disfrute que se une naturalmente a las relaciones amorosas e íntimas. Pero este disfrute no es solitario, sino más bien necesita del otro. Venus siempre va a implicar comunidad, encuentro e intercambio. Como vimos en el video anterior de Marte, Marte más bien va a estar relacionado a una sexualidad o a una exploración sexual más bien solitaria, ¿no? Va a estar más asociado a lo masturbatorio, mientras que Venus y Júpiter también, ambos al ser planetas benéficos, comparten esta noción de la comunión, la unión con otra persona o con un grupo, el disfrute amplio que conduce a una conexión más profunda, incluso van a ser de puente hacia lo divino. Vamos a tener una Venus que va a construir lazos a través del amor, pero también a través de la risa, del juego y del estar juntos. Por lo tanto, vemos a Venus rigiendo no solamente el lecho matrimonial o lugares donde uno puede distenderse, también va a regir las plazas, los espacios públicos, espacios donde hay elementos con los que uno puede jugar, y también va a regir diferentes tipos de juego, como por ejemplo el ajedrez. Siguiendo con Venus y las regencias, vamos a tener la belleza, el equilibrio y la armonía. Y para que algo sea armónico, también debe ser pulcro y debe ser limpio. Desde esta perspectiva, lo divino no va a habitar en el caos, entendido como la suciedad o el desorden. Para conectar, es necesario limpiar. Limpiar el cuerpo, el espacio, la mente, silenciar la estática y preparar el terreno. De acá surge una de las caras más olvidadas de Venus, la preparación de los ritos. La atención al detalle, los objetos, las imágenes, colores, perfumes, inciensos, todo aquello que nos ayuda a alcanzar una experiencia de trascendencia va a estar bajo la tutela de la diosa. Venus rige también a aquellos que ofician el rito, aquellos que conducen, aquellos que median. Y esto se comprende mejor cuando observamos también en el orden caldeo su cercanía al Sol. Si el Sol es Dios, bueno, Venus es la que está más cerca de él, por lo tanto nos da la capacidad de generar cierto puente, y es a través de la risa, de la armonía, de la limpieza, del juego, incluso del arte, en donde uno puede acercarse a esa divinidad. Por lo tanto, Venus, además de oficiar los rituales, también va a regir sobre el paso previo, que es la limpieza, que es la preparación en sí. Finalmente vamos a tener a una Venus libriana, que es la Venus que se expresa en los términos, en los acuerdos, en la confianza, en el matrimonio, como dice Valens, y también la adquisición de bienes o en el comercio. Acá emerge otro elemento también olvidado de Venus, que es la justicia. La justicia es un acto previo a la armonía, y la justicia como tal no surge de una actitud pasiva, sino más bien de una actitud activa. Venus muestra acá su faceta más firme, la capacidad de juzgar, de decidir, de intervenir incluso para restaurar el equilibrio y la paz. Venus de alguna manera va a hacer lo necesario para que la paz se mantenga. Por lo tanto, tenemos a una Venus que es capaz de tomar decisiones teniendo un objetivo claro. Y es esto también lo que hacía referencia en un principio, donde tenemos dos caras de Venus. Una Venus que podríamos decir que es un poco más pasiva, es un poco más reactiva, pero también tenemos la Venus que toma decisiones, que tiene una naturaleza más aguerrida y que rige sobre elementos de la sociedad que necesitan de movimiento, ¿no? Con esta cuestión también de la adquisición de bienes, del comercio, del llevar y traer, de la confianza a la hora de generar acuerdos, de la fe depositada en la otra persona, que también vemos cierta relación con Júpiter, y obviamente esto se traduce en lo más visible, que es el matrimonio o la empresa, ¿no? Que es un común acuerdo. Por lo tanto, si Marte, como vimos en el video pasado, es el romper los pactos y de alguna manera generar cierta desconfianza para enfocarnos más en uno mismo, Venus es el planeta que
unifica, que genera los pactos y que genera la confianza que Marte de alguna manera rompe, ¿no? Además también el poner la confianza y la esperanza en el otro a través de una cierta devoción hacia el otro. No importo yo, sino más bien importamos ambos, ¿no? Ese es el mensaje o la definición de Venus. En definitiva, Vettius Valens profundiza el concepto del amor y lo despliega en múltiples facetas. El cuidado, el servicio, el equilibrio, la armonía, la limpieza, la justicia, la conexión con lo divino, la conexión con el otro, la alegría de compartir, el juego, la música, el arte, el sentirse bien con uno mismo y permitir que los demás también se sientan bien. Y es ahí donde Venus deja de ser solamente un planeta del amor para convertirse en un principio ordenador de la vida humana. Muy bien, dejando atrás las definiciones de Vettius Valens, nos dirigimos a Abu Mashar. La naturaleza de Venus es fría y húmeda y templada. Es flemática, benéfica e indica mujeres, madres, hermanas menores, ropa, adornos de oro y plata y joyas. Limpieza, lujo, sociabilidad y amabilidad, fraternidad, arrogancia y actitud de superioridad, deleite, alegría, canto, baile, música de cuerda y viento, composición de melodías, perfumes, olores agradables, juegos de mesa, ajedrez, matrimonios, boda, éxtasis, vértigo, deleite en hombres, mujeres y jóvenes, bromas, el bromear, adúlteros, cantantes, dulzura, azúcar, miel, vino, sharbat, indica el acto amoroso, el sexo entre hombres y mujeres, el placer y el amor de toda variedad, sexo anal y por frotamiento, el amor a la gente, el amor a los propios hijos, el afecto hacia los demás, la amabilidad hacia los demás, la conciliación, la armonía, la amistad, la belleza, la hospitalidad, la pasión, los buenos deseos, el lujo, las palabras melosas, la adulación, los cumplidos, el coqueteo, la seducción, la apreciación del cuerpo, la sensualidad, el alma instintiva o el alma natural, el deseo, las apariencias hermosas, la ropa hermosa, el arte, las obras bellas, como jardines y fuentes, la decoración de salas de estar, la ornamentación con flores, gemas, coronas enjolladas, collares, ropas teñidas, tintes, tintoreros, fabricación de seda, compras y disfrutes de las compras, tiendas de especias, perfumistas, devoción y adoración. Venus es el benéfico menor y es benéfica y afortunada para la vida. Venus es nocturna y de naturaleza femenina. Los hijos de Venus son músicos, bailarines, reinas, nobles, fabricantes de sedas y cortesanas. Con Abu Mashar tenemos un desplazamiento de alguna manera, una profundización, mejor dicho, de los significados de Venus, obviamente, en comparación con Vettius Valens. Venus sigue rigiendo sobre el amor, sobre el vínculo y la armonía, pero se coloca mucho más con fuerza en el placer, ¿no? En el goce sensorial y la experiencia corporal de la vida. También hay una cierta contradicción en Abu Mashar, y esto lo comenta Ali Olomi, que es quien traduce este texto, en el momento en el que Abu Mashar hace referencia como fría y húmeda a Venus. Esta variación obviamente va a depender de la cercanía a las luminarias, más que nada en la cercanía con el Sol y también dependiendo de la posición en la que se encuentre en su ciclo sinódico con respecto al astro, ¿no? Por lo tanto, es un planeta que también va a responder al contexto y es un planeta que se va a moldar, ¿no? También tenemos un énfasis, obviamente, en las mujeres, en las madres, en las hermanas, también en todo aquello que rodea y embellece la vida humana, como la vestimenta, los adornos, las joyas, el lujo, la amabilidad y la fraternidad. También tenemos ciertas actitudes sociales, como por ejemplo la cortesía, el trato agradable, la dulzura en el vínculo, que son elementos y actitudes que permiten el encuentro. Aparece también elementos incómodos que podemos mencionar como la soberbia o la actitud de superioridad, que es interesante obviamente porque Venus, si bien no habla de una humildad, también tiene cierta conciencia del valor propio y el gusto por ser admirado y el placer en el reconocimiento. Hay un cierto goce legítimo en saberse bello, deseable y digno de estima. También además de hacer una alegoría al canto, a la danza, a cuestiones artísticas y a la música a través de
diferentes instrumentos como de cuerda o de viento. También Abu Mayar hace una referencia de Venus junto con los juegos de mesa, ¿no? Como bien sabemos, el juego y lo lúdico es algo importante y es algo que se practicaba en compañía y también en jardines o espacios públicos compartidos donde la alegría y el juego era algo profundamente social, ¿no? No era algo aislado, ¿no? Y también era algo que se ejercía de cara al público, ¿no? También obviamente vamos a tener una referencia al matrimonio, a las bodas, también al éxtasis y el mareo del deseo, la embriaguez amorosa que genera. Venus nos va a hablar diferentes tipos y diferentes formas de relacionarnos con otras personas a través del sexo. También habla del coqueteo, ¿no? También esto creo que es importante, obviamente, hacer una diferenciación o más que nada subrayar en el sentido en el que estos mismos textos de Abu Mayar y diferentes autores medievales fueron tomados, obviamente, y traducidos por autores renacentistas o también de la misma época medieval, pero con una religiosidad más bien cristiana, en el cual ya se tenía una connotación negativa, pecaminosa, de estos actos, ¿no? Tal vez de un sexo anal, diferentes formas de experimentación con el cuerpo, ¿no? Y diferentes formas de relacionarnos con lo sexual, ¿no? Que sale de lo convencional. En el momento en el que Abu Mayar escribe este texto, no tenía esa connotación negativa que sí lo tenían los diferentes autores medievales europeos, ¿no? Y eso es lo que nos llegó hoy en día y también lo que de alguna manera aprendemos de los textos que leemos a la hora de estudiar la astrología. Y muchas veces también no se quiere dar esta discusión o se quiere dejar de lado o se quita estas definiciones para no generar cierta incomodidad. Creo, y esto es algo personal, que lo mejor es tomar estas palabras y resignificarlas, ¿no? Si bien los autores medievales traducen estas formas de tener relaciones sexuales como sodomía y con eso, con lo que conlleva la palabra también, con lo que acarrea la palabra, tanto en la moral como en lo religioso, me parece interesante lo que hace esta traducción de Ali Olomi, que es dar la definición exacta, ¿no? En el momento en el que se escribió, ¿no? Donde no queda implícito una visión negativa de esta forma de ejercitar el sexo y la sexualidad. Por eso creo que es importante dar las discusiones relacionadas con el género, con la sexualidad dentro de la astrología y qué es lo que significan los planetas y que los antiguos autores, tal vez no todos, pero sí muchos de ellos tenían en cuenta esto y trataban de, obviamente, llevar y no dejarlo de lado y no ocultarlo, sino llevar esas definiciones y su propio contexto a la astrología, ¿no? Por lo tanto, si bien no podremos cambiar diferentes palabras, como por ejemplo la sodomía a la hora de referirse a un acto sexual homosexual, que hoy en día tiene otro tipo de valoración para una parte de la sociedad, creo que es nuestro trabajo de actualizar o de resignificar estas definiciones. Y también de entender que la astrología, y aunque sea clásica y utilicemos términos como masculino, femenino, activo, pasivo o benéfico, maléfico, los autores ya entendían que esto no era algo taxativo, sino que también estaba subyugado a diferentes signos, a diferentes aspectos, incluso los contactos que tienen los planetas entre sí, bajo muchas variables, ¿no? No es algo taxativo, sino que está dentro de un espectro en sí. Por lo tanto, Abu Mayar no evita lo sexual, al contrario, nos va a especificar, obviamente, que Venus va a estar rigiendo sobre todos los actos, todas las formas de ejercer o de actuar dentro del amor, el sexo entre hombres y mujeres, el placer en todas sus variedades. Es una Venus corporal, es una Venus explícita y es una Venus instintiva. Pero así como tenemos una Venus conectada con el deseo, con la pulsión de la unión, también tenemos a una Venus donde aparece la ternura, donde aparece el amor por las personas, el amor por los hijos, el amor por los niños, la bondad, la capacidad de pacificar, de armonizar, de crear amistad y de los lazos. Es decir, que el placer no va a estar separado del cuidado, ¿no? No solamente el placer unido a lo carnal, sino también el placer va a estar ligado al cuidado del otro y a otorgarle todo lo necesario para su subsistencia, ¿no? También la belleza va a volver a ocupar un lugar central. Tenemos diferentes referencias a los cuerpos de una forma apreciada, apariencias bellas, cuestiones relacionadas con la ropa, con la moda, con el arte. También hace referencia a jardines, a fuentes, a flores, coronas, collares, sedas, incluso también al acto de comprar y disfrutar de las cosas que uno compra, también va a estar regidas bajo este planeta.
Más que nada va a hacer referencia obviamente a objetos bellos, fragantes y decorativos. Esto diferencia claramente a Venus de Mercurio, que es otro planeta que va a estar rigiendo sobre el comercio, incluso sobre lugares donde se comercializa, y también de Júpiter. Venus no va a comprar por una necesidad ni por acumulación, sino más bien por un deleite estético, ¿no? Por la importancia del estético. También otro punto fundamental para Ahumayar es la devoción y el culto dentro del dominio de Venus. Esto lo conecta directamente con Júpiter y con el Sol, pero la devoción venusina no es doctrinal ni moral, más bien es extática, es absorbente y es total. Es una entrega que nace del amor, del goce y de la belleza. Adorar de alguna manera es embellecer, es perfumar, es cantar, es danzar, es preparar el espacio, como bien dijimos. También Venus, así como los diferentes planetas, van a tener diferentes formas de relacionarse con lo divino. Por ejemplo, tenemos a la luna que rige sobre lo instintivo, tenemos al Sol que va a regir sobre las profecías, a Mercurio a través de la astrología o lo oracular, a través de las mancias. Venus va a estar rigiendo sobre las posesiones, ¿no? Aquello que posee. Hoy en día lo podríamos relacionar con las posesiones demoníacas, podríamos decir, pero también es entregar el cuerpo hacia una deidad o algún espíritu, permitiendo ese espíritu a que nos posea de alguna manera y se una junto con nosotros, ¿no? Por lo tanto, va a estar rigiendo sobre el acto de la mediunidad. Es generar el espacio, obviamente, también de la limpieza y de la preparación para abrirse como un canal y también dejarse influenciar. Esa amalgama, esa unión, esa interconexión con aquello que está más allá está regido por Venus. Muy bien, dejamos atrás a Ahumayar y nos dirigimos a diferentes regencias que van a estar regidas por Venus según Al-Biruni. La naturaleza de Venus va a ser moderadamente cálida y húmeda, especialmente lo segundo, ¿no? Hace un énfasis en la cualidad húmeda del planeta. También hace una referencia a que es un planeta benéfico, que es femenino y es nocturno. Vamos a tener una regencia sobre los sabores grasos y dulces. De color va a ser el blanco puro, brillante y, de acuerdo a otros autores, algo verdoso. De construcciones y de países vamos a tener que Venus rige sobre casas señoriales, recipientes o rutas que contienen mucha agua, lugares de oración. Y de países vamos a tener a Babilonia, Arabia, la Meca. Y esto es importante porque vamos a ver en la astrología medieval o en la astrología mundana un énfasis de Venus como regente de los países que están relacionados con Arabia y con la religión islámica, ¿no? También todo lo que es el norte de África. De metales y joyas, granos y frutas, vamos a tener el magnesio y el antimonio. Vamos a tener la plata y el oro y joyas incrustadas en estos metales. También aquellos utensilios domésticos que están hechos de estos materiales. Las perlas, esmeraldas, conchas marinas. Y de frutas vamos a tener los higos, las uvas, dátiles y el orégano. De árboles y cultivos vamos a tener obviamente árboles suaves al tacto, de aroma dulce, agradables a la vista, como el ciprés, el manzano y el membrillo. Vamos a tener las bayas dulces y aceitosas, hierbas fragantes y coloridas, y todas aquellas flores de primavera y también el algodón. Va a estar rigiendo sobre alimentos moderadamente húmedos y fríos y placenteros al gusto. De animales tenemos animales de pezuñas blancas o amarillas, tenemos la gacela, el asno salvaje, la cabra montés y también los peces. De aves tenemos a las tórtolas, las palomas, tenemos el gorrión, el ruiseñor y aves no domesticables. De los órganos del cuerpo tenemos la carne, la grasa y la médula espinal, y de órganos internos vamos a tener los riñones. De las partes de la cabeza, sentidos y miembros del cuerpo, vamos a tener la fosa nasal izquierda, órganos relacionados con el olfato y la respiración, el útero, los genitales, las manos y los dedos, y va a estar rigiendo de las edades del hombre, la juventud y la adolescencia. Después da diferentes características o relaciones, vínculos y figuras que van a estar bajo la regencia de Venus, que son las esposas, las madres, hermanas, parientes uterinos, niños. Después da diferentes significados según la figura física. Venus da una persona con rostro fino, redondeado, una complexión blanca rojiza,
doble mentón, mejillas rellenas, ojos hermosos con la parte negra más grande que la blanca, dientes pequeños, cuello bien formado, estatura mediana, dedos cortos y pantorrillas gruesas. Da una buena disposición, un rostro hermoso, una buena naturaleza inclinado al amor, a la sensualidad, amistoso, generoso, una persona que tiene ternura con los niños y con los amigos, cierto orgullo, alegría y paciente. También puede regir sobre personas perezosas, risueñas, bromistas, amantes del baile, aficionados al vino y aficionados a los juegos. También da personas tramposas, disfrutan de todo, no pendenciero, sodomita o dado a la lujuria excesiva, elocuente, amante de los adornos, perfumes, canciones, oro, plata y ropas finas. Venus va a regir sobre los nobles, plutócratas, reinas, cortesanas, adulterios. De las religiones, Venus va a estar rigiendo sobre el Islam, y con esto tenemos a los diferentes planetas rigiendo sobre diferentes formas de abordar a la religiosidad. Obviamente tenemos la representación de las tres religiones abrámicas, tenemos a Venus con el Islam, Júpiter con el cristianismo y Saturno con el judaísmo, ¿no? También Saturno va a estar rigiendo sobre una práctica específica de la cristiandad, más relacionado a los jesuitas. Después, obviamente, vamos a tener al Sol y a Marte rigiendo sobre el zoroastrismo. Vamos a tener a Mercurio como aquellos que disputan la religión, y acá vemos también algo interesante de Mercurio en oposición a Júpiter, que son las creencias. Mercurio van a ser aquellas personas que de alguna manera van a disputar las creencias y la fe. Hoy en día podríamos relacionarlos con algún tipo de ateísmo. Y por último tenemos a la Luna, que va a estar rigiendo sobre las creencias populares. Podríamos decir las leyendas, los héroes míticos de un pueblo, que no es más que otro tipo de mitología más relacionado a lo nacional, ¿no? A la idiosincrasia nacional de cada lugar en particular. Siguiendo, vamos a tener que de oficios Venus va a estar rigiendo sobre aquellos que trabajan con la belleza, con la magnificencia, aficionados a los bazares, al comercio, a la medición por peso, longitud y volumen, comercio de cuadros y de colores, trabajos de orfebrería, sastrería, fabricación de perfumes, el comercio de perlas, adornos de oro y plata, el almizcle, ropas blancas y verdes, fabricantes de coronas y diademas, acompañamiento de canto, composición de canciones, el tocar el laúd, festines, juegos y apuestas. Muy bien, dejando atrás a Al-Biruni, pasamos a William Lilly. William Lilly comienza obviamente dando diferentes nombres asociados a Venus. La más conocida va a ser Afrodita y Fósforos. Después también va a ser una descripción de su color y de su movimiento. William Lilly va a decir que su color va a ser brillante. Después va a ser una descripción de los domicilios. Como bien sabemos, Libra y Tauro. Se va a exaltar en Piscis, su caída va a ser Virgo y su exilio va a ser Aries y Escorpio. De la triplicidad va a estar gobernando sobre los signos de tierra por el día, lo cual van a ser Tauro, Virgo y Capricornio. Después va a dar la regencia de diferentes términos y decanatos. La naturaleza, William Lilly nos dice que es un planeta femenino, templadamente frío y húmedo. Acá hace una distinción con los otros autores donde le dan la cualidad cálida y húmeda. Nos dice también que es un planeta nocturno, es la pequeña fortuna, autor de alegría y felicidad, de los elementos rige sobre el aire y el agua, de los humores sobre la flema y la sangre, junto con el espíritu y la esperma. William Lilly nos dice que representa una persona tranquila, no dada a peleas, disputas o altercados, no es viciosa, agradable, pulcra y elegante, que ama la alegría en sus palabras y acciones, aseada en su vestir, más propensa a beber mucho que a la glotonería, inclinada a la lujuria, a menudo enredada en asuntos amorosos, apasionada en sus afectos, musical, que disfruta de los baños y todas las reuniones honestas y alegres, o de mascaradas y obras teatrales, es crédula, no dada al trabajo ni a esforzarse demasiado, sociable, alegre, nada desconfiada, un hombre o mujer verdaderamente virtuosos, a menudo objetos de ciertos celos, pero sin motivos para ello. Acá vemos también en las cuestiones que William Lilly hace referencia al beber mucho más que a la glotonería. La glotonería va a estar más bien relacionada a la Luna y a Júpiter, mientras que al beber mucho, incluso la intoxicación
es algo que va a estar muy relacionado a Venus. Continuamos, William Lilly también hace una referencia a cuando el planeta está mal dignificado, puede darnos una persona libertina, derrochadora, completamente entregada a la disipación y a compañías indecentes de mujeres, sin importarle la reputación, codiciando lechos ilícitos, incestuoso, adúltero, fanático, un mero frívolo, sin fe, sin reputación, sin crédito, gastando recursos en tabernas y entre gente escandalosa y disoluta, compañero mezquino y perezoso, despreocupado por los asuntos de esta vida o por cualquier cosa religiosa, un mero ateo y hombre natural, que solamente sigue sus instintos. Obviamente acá William Lilly hace una referencia a una actitud negativa, obviamente de los elementos positivos que rige Venus, más bien una actitud extremista de aquello que rige Venus, ¿no? Lo podemos ver obviamente en el gasto de los recursos en el alcohol, que como bien dije hace un momento, es la intoxicación, es decir, el no medirse. Y también tenemos personas que no creen, que solamente siguen el instinto, el vivir el día a día, el vivir sin un propósito mayor, ¿no? Y como bien recalqué, Venus rige obviamente la conexión con eso que está más allá, ¿no? Con una conexión más bien espiritual. Obviamente también hace una referencia a una actitud desmedida en cuanto a lo genital y a las relaciones sexuales. Y acá también tenemos otra cuestión relacionada con Venus, que incluso en la terminología esta se desprende, y estoy hablando de lo venéreo, ¿no? De las enfermedades venéreas. La palabra venéreo viene del latín venereus, que significa aquello que es perteneciente o relativo a Venus, ¿no? El deleite sexual. Siguiendo de las partes del cuerpo, Venus va a estar rigiendo a una persona de estatura agraciada, pero no alta, de tez blanca, con una leve tendencia a la oscuridad, lo que lo hace más atractivo, ojos bellos, armoniosos, algo oscuros, rostro redondo y no grande, cabello rubio, liso y abundante, generalmente un color castaño claro, boca encantadora, labios de cereza, el rostro bastante carnoso, un ojo inquieto y vagabundo, un cuerpo muy placentero, encantador y extremadamente bien proporcionado, alguien deseoso de arreglarse y mostrarse pulcro y perfecto tanto en el vestir como en el cuerpo. Un hoyuelo en las mejillas, mirada firme y llena de seducciones amorosas. De las cualidades de los hombres y las profesiones vamos a tener a músicos, jugadores, trabajos con seda, mercerías, pintores, joyeros, actores, trabajadores con piedras, bordadores, modistas, esposas, madres, vírgenes, coristas, violinistas, flautistas, cantantes, perfumistas, costureros, dibujantes, grabadores, tapiceros, iluminadores, guanteros y todos aquellos que venden aquellas mercancías que adornan a las mujeres, ya sea en el cuerpo como en la ropa o en el rostro. De enfermedades vamos a tener aquellas que rigen principalmente la matriz y los miembros de la generación, en los riñones, vientres, espalda, ombligo y esas partes. La gonorrea o flujo de los riñones, sífilis, cualquier enfermedad surgida por la lujuria desordenada, priapismos, impotencia en la generación, hernias, etc. La diabetes o enfermedad de orinar frecuentemente. De sabores y colores, colores va a estar rigiendo sobre el blanco o colores celestes, claros, mezclados con marrón, un poco verdoso. De sabores se va a deleitar con lo que es placentero y apetitoso, usualmente en lo húmedo y dulce. Y en olores, aquello que es untuoso y aromático, y que incluso incita a la lujuria. De hierbas, plantas y árboles vamos a tener el mirto, va a gobernar sobre aquellas plantas que tienen un sabor dulce, un olor placentero. Las flores blancas, de humor gentil cuyas hojas son lisas y no dentadas, gobierna sobre el lirio blanco y amarillo, la orquídea, las violetas, el narciso. De árboles vamos a tener los manzanos, la rosa blanca, la higuera, fresnos, el árbol del olivo, los naranjos, vamos a tener también las nueces, las almendras, el mijo, el tomillo, el cilantro, el melocotón, las ciruelas y las pasas. De bestias y aves vamos a tener que Venus rige sobre el ciervo, la pantera, el ganado menor, conejos, el ternero, la cabra,
las palomas o las tórtolas, el gorrión, las gallinas, el ruiseñor, el tordo. Vamos a tener el pelícano, la perdiz, las águilas, el cisne, la golondrina, el mirlo, la urraca y los delfines. De lugares, Venus se va a regocijar y va a regir sobre los jardines, las fuentes, cámaras nupciales, aposentos elegantes, los lechos, tapices, escuelas de danzas y vestuarios. De minerales va a regir sobre el cobre, especialmente el corintio blanco. También tenemos el latón y toda clase de objetos hechos por latón. De piedras vamos a tener la cornalina, el zafiro de color cielo, coral blanco y rojo, lapislázuli, el berilo y la crisolita. De clima, Venus va a regir sobre los vientos del sur, vientos que son calientes y húmedos. También va a anunciar, obviamente, veranos serenos o tiempos despejados e inviernos con lluvia o nieve abundante. El orbe de aspecto que va a tener Venus es de 7 grados antes y después. En los años del hombre va a gobernar sobre la juventud desde los 14 hasta los 28. Vamos a tener a países como Arabia, Austria, ciudades como Campania, Viena, la Gran Polonia y Chipre. De los ángeles va a regir sobre el arcángel Anael, y de los días de la semana va a gobernar sobre la primera hora y la octava hora de los viernes. Obviamente las duraciones de las horas planetarias se calculan según la salida del Sol. Muy bien, habiendo terminado con las definiciones de Venus y también como para ir dando un cierre no solamente a este video, sino a todos los videos de los planetas, a esta serie de videos, creo que es preciso recalcar la complejidad de Venus específicamente, revelando su naturaleza más allá de lo romántico y de los placeres superficiales. Venus es, ante todo, un planeta ordenador. Es el principio que compone y genera las leyes sociales, la caridad y la esperanza que amalgama la sociedad. Venus genera el status quo que de alguna manera unifica y equilibra las diferencias, que permite la convivencia y la cohesión del tejido social. Pero Venus también tiene otra cara, aquella cara que es más íntima, más personal. Tenemos el sexo, el amor, el encuentro genuino con el otro. Y acá es donde Venus revela su función más profunda, la regencia sobre el buen sexo, sobre aquellas relaciones que nos permite trascender la mera satisfacción individual. Y esto ocurre en cualquiera de sus formas, sin importar si es un amor o la expresión de un sexo heterosexual u homosexual, o si tiene como finalidad engendrar hijos o no. Esta es una cuestión importante, no solo de Venus, sino que vemos a lo largo de todos estos videos donde tocamos temas sobre el género o sobre el sexo. Los antiguos lo veían como formas separadas, no como algo monolítico. Si bien habrá diferentes apreciaciones morales a lo largo de los siglos, y también dependiendo de la sociedad civil o de las creencias religiosas propias de cada lugar, de cada astrólogo, es necesario comprender a los diferentes autores y tener en cuenta desde dónde escriben o también traducen. Nuestra tarea no es dejar de lado aquello que incomoda nuestra visión actual o nuestras ideas políticas, etcétera, etcétera. Tampoco creo que tengamos que imponer nuestra filosofía moral, sino más bien hay que leer y comprender en sus propios términos. El sexo, así como el género y muchas de las otras definiciones y características, es un espectro en la astrología. Y lo principal en Venus es precisamente su regencia sobre el buen sexo, sobre aquel acto que nos permite salir de nosotros mismos. Marte, por ejemplo, representa un erotismo egoísta, masturbatorio, centrado exclusivamente en el placer propio. Es ese impulso individualista que vemos hoy en día incluso en las apps de citas o en la forma actual que tenemos de tratar a aquellas personas con las que queremos tener algún tipo de intimidad. Muchas veces vemos a las personas como objetos de consumo, como medios para un fin personal. Venus, si nos ponemos a pensar bien, es un planeta que está muy alejado en la astrología o en la vida actual del día a día. Es un planeta en el cual no tenemos mucho contacto. Por otro lado, también creo que esto sucede con los planetas benéficos de alguna manera. Con Júpiter, por ejemplo, acudimos únicamente a él en cuestiones relacionadas con la riqueza o con recursos económicos. Pero volviendo a esto, Venus nos propone algo radicalmente distinto. Lo importante no es la forma en la que se concrete el encuentro,
sino que nos invita a ofrecer y dar nuestra devoción, así sea por solo un instante, a salir de nuestro propio centro para fundirnos en un otro totalmente nuevo. Esta complejidad de Venus no es nueva. Desde la antigüedad, este planeta fascinado a la humanidad era incluso visto como dos estrellas diferentes, el lucero del alba, el lucero vespertino. Es un planeta tan importante, incluso uniendo diferentes culturas a través del mundo, ya que es el tercer astro más brillante en el firmamento. De ahí también la admiración que produce, ¿no? Una de estas civilizaciones, fundamental para la astrología occidental, es la babilónica. Los astrólogos mesopotámicos harán una correlación profunda entre la mitología de Inanna y la retrogradación de Venus. Y es en este mito donde encontramos quizás la representación más poderosa de lo que Venus verdaderamente significa. Inanna era una diosa de los cielos, reinaba no solo sobre el amor y la fertilidad, sino que también era una diosa guerrera. Los griegos, gracias al comercio, adoptarán esta deidad y harán un sincretismo con Afrodita. Pero antes de ese encuentro cultural, los babilónicos ya habían entendido algo profundo sobre Venus a través del mito del descenso de Inanna al inframundo. La mitología y el porqué del descenso de esta diosa al inframundo puede llegar a variar. Sin embargo, la diosa va hacia el encuentro de su hermana Ereshkigal, que era la diosa del infierno, ¿no? Y aquí comienza la transformación. Mientras Inanna descendía puerta tras puerta, iba dejando sus atributos, su vestimenta, sus joyas, símbolos de poder. Con cada umbral que cruzaba se despojaba de algo, hasta que finalmente llegó al fondo, completamente desnuda, vulnerable, desprovista de toda su gloria celestial. Aquello que era impoluto y elevado se vio manchado. La diosa guerrera se vio humillada, y allí en lo más profundo encontró no solo a su hermana oscura, sino también a una parte de sí misma que desconocía. Este descenso al inframundo relata una historia y una mitología profunda de transformación y de alquimia del alma. Es la capacidad de reducir nuestra presencia a lo más íntimo, a lo más vulnerable. Hay acá una relación con Mercurio también, el otro planeta que, a través de su retrogradación, se dirige hacia los infiernos. Sin embargo, Mercurio, a diferencia de Venus o Inanna, es el único dios capaz de subir y bajar sin tener que pagar el precio. Mercurio es un psicopompo, un viajero natural entre mundos. Venus, en cambio, es totalmente ajena a ese mundo subterráneo. Y por eso su descenso es traumático, doloroso y es transformador. Venus tiene que pagar el precio de la entrada, tiene que despojarse de todo, no puede llevar sus máscaras al infierno. Y es precisamente a través de este sufrimiento, de este despojo, que Venus nos redime de alguna manera. Nos da un conocimiento propio, un conocimiento que incluso puede llegar a tener incomodidades. Venus nos obliga a mirarnos sin filtros, sin adornos, en nuestra humanidad más cruda. Pero bien, para ir cerrando, quiero que se entienda este concepto. Venus es el planeta no dual, porque tanto la expresión afrodisíaca del planeta como diosa del amor, la belleza, de lo popular, de lo viral, de lo que brilla en la superficie, así también es la diosa de lo profundo, de lo misterioso, de lo espiritual. Así también es una diosa relacionada con lo profundo, con lo misterioso y con lo espiritual. No son dos Venus, es una sola energía que se manifiesta en múltiples formas. Tal vez Venus, su nombre mismo, nos distraiga de lo alquímico de su tránsito por los cielos. Por eso los invito también a investigar las mitologías de las diferentes deidades asociadas a todos los planetas, en especial las babilónicas. Creo que ahí se encuentra una riqueza que va mucho más allá de los titulares astrológicos. Venus, en última instancia, es el planeta del amor universal. Sin ella no habría lazos y tampoco confianza. No habría esa alegría de compartir la experiencia humana a través del cuerpo, pero también de las artes, de la sensibilidad y de la poesía. Venus es el ejercicio de todo eso que nos hace humanos. La capacidad de salir de nosotros mismos, de conectar genuinamente, de crear belleza no solo para el deleite propio, sino como ofrenda. Y creo que ese es el verdadero misterio de Venus. Con esto no solamente quiero dar un cierre a este planeta, Venus, que es muy significativo para mí en lo personal, sino también a la serie completa de los 7 planetas que comencé el año pasado. Espero que les haya gustado, espero que siempre encuentren algo nuevo, como me sucede a mí al momento de hacer mis investigaciones para sintetizar en un video. Y creo que eso es lo más lindo, ¿no? Adentrarse
dentro de los planetas y conectarse con su propia naturaleza y con lo que significa. Así que bueno, les agradezco por su tiempo, les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a que se suscriban, a que me sigan en las diferentes redes sociales y nos estaremos viendo en un siguiente video.